Hola a todos, bienvenidos a MedPlus, mi nombre es Noelia Arguedas y hoy vamos a ver la estructura y función de los genes y cromosomas. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN que codifica para una proteína específica, es decir, que lleva información para un carácter hereditario en concreto. Estos genes se almacenan en una molécula orgánica, el ADN. Y si sumamos todos los genes de un organismo, estaremos hablando de su genotipo. Mientras que el fenotipo es la manifestación real, la manifestación externo-física de este genotipo. A mí me gusta explicarlo como un manual de instrucciones de cómo construir un armario. Esto sería el genotipo y lo real, lo material, sería el fenotipo. Por último, los cromosomas son ese material genético compactado e individualizado. Todo esto se encuentra en el núcleo celular y para empezar vamos a empezar por la unidad más pequeña, el nucleótido. El nucleótido está formado por nucleósidos, que es la unión de una pentosa, un azúcar, con una base nitrogenada. Y aquí viene lo importante. Estas bases nitrogenadas se van a unir de una manera complementaria de la siguiente forma. Guanina con citosina y adenina con timina o con uracilo. Y esto es muy importante porque la unión siempre va a ser así, ¿vale? Si, por ejemplo, vemos que la guanina se une a la timina, estaremos hablando de una mutación y por lo tanto esto sería patológico. Bien, y aquí tenemos la primera distinción entre ADN y ARN. El ADN tiene como pentosa la desoxirribosa con D, mientras que el ARN la ribosa con R. Y además, la base nitrogenada que se une con la adenina, en el ADN será la timina, mientras que en el ARN será el uracilo con R también. Y aquí vamos a ir con una pregunta, Mir, para orientarnos un poquito. Mir del 87, ¿cuál es correcta con respecto a la ribosa y a la desoxirribosa? Ambas son pentosas. La desoxirribosa forma parte del ADN, muy bien. La ribosa es una pentosa y la desoxirribosa es una pentosa también. Y la ribosa no está presente en la santina. Pues bien, tenemos estos nucleósidos y cuando se une un ácido fosfórico ya tenemos por fin el nucleótido, que es esa unidad básica. Estos nucleótidos se van a unir entre sí formando secuencias, que es lo que conocemos como genes. Sin embargo, en cada gen no tenemos solamente información que codifica, es decir, que se va a transformar en algo físico, en algo fenotípico. Vamos a tener unas secuencias que son los intrones y que tienen otra función, ¿vale? No son codificantes. Mientras que los exones son codificantes, son esas secuencias que sí que se transformarán en una proteína. Y bueno, también saber que cada gen ocupa un sitio concreto en el ADN y es lo que conocemos como locus. Pero bien, no podemos explicar los genes sin saber qué es el ADN. Ya habíamos visto unas diferencias entre los ácidos nucleicos. Ahora voy a añadir otra diferencia estructural. Generalmente, no siempre, como todo en medicina, el ADN es bicatenario, tiene dos cadenas y el ARN es solo una, como vemos en esta imagen bastante ilustrativa. Y como difieren en estructura, también tendrán diferente función, ¿vale? Y esto importante, en seres humanos, ¿vale? En seres humanos, la molécula encargada de almacenar la información genética es el ADN, el ARN no. Sí que puede tener esta función, pero, por ejemplo, en virus, pero no en seres humanos. Y entonces aquí tenemos el ADN, ese conjunto de genes, ese genotipo, que se transformará en algo físico, en algo real, en proteínas. Y para ello es para lo que sirve el ARN, es un intermediario. El ADN se transcribe a ARN y este es el que se traduce a proteínas. Y bien, en el núcleo celular este ADN está en forma de cromatina, disperso. Y cuando se condensa formará los cromosomas, como vemos en esta imagen, que se va compactando cada vez más este ADN hasta formar una unidad, que es el cromosoma. Pero, ¿qué es un cromosoma? Vale, un cromosoma a mí me gusta explicarlo como un palito. Es un palito con un brazo corto y un brazo largo. Y cuando se duplica, es decir, se fotocopia la información que contiene, se va a formar un cromosoma con dos cromátidas, ¿vale? Dos cromátidas que llamamos hermanas porque tienen la misma información genética y están unidas por el centrómero. Y ya diréis, ¿y esto para qué? Pues muy sencillo. Imaginaos que tenemos una ficha que queremos repartir entre 23 alumnos. No vamos a cortarla en 23 trozos, ¿no? ¿Qué haremos? Pues fotocopiarla, hacer 23 copias iguales y repartirla para que cada alumno tenga la misma información, la misma ficha. Esto es lo que ocurre en las células. Antes de la división celular
se va a duplicar, se va a fotocopiar esa información de tal manera que las células hijas tengan la misma información genética que la célula madre, ¿de acuerdo? Y bien, ahora vamos con esa parte de los cromosomas que puede ser un poquito liosa. Vamos a entenderlo ya definitivamente. Los seres humanos somos seres diploides. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un par de cada uno de los cromosomas. ¿Y por qué tenemos un par? Pues porque recibimos uno del padre y otro de la madre. ¿Vale? Entonces, los seres humanos tenemos 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Y por lo tanto tendremos 46. Mitad del padre, 23 del padre y 23 de la madre. De estos 46 cromosomas, 22 pares van a ser autosomas. Estos son cromosomas que tienen información somática, es decir, del organismo en general. Y se reserva un par, el par 23, para la información que define el sexo, ¿vale? Los cromosomas sexuales. XX es para mujer y XY hombre, como vemos aquí. Esto es un cariotipo, que es una representación gráfica, gráfica, aquí vemos una representación de los cromosomas. Y aquí vemos, por ejemplo, el XY será varón y aquí XX mujer. Y bien, de aquí, ¿qué viene la importancia? La importancia que tiene esto es la patología. Y la voy a explicar un poco para que entendamos todo este merequetengo que os acabo de dar. Aneuploidías son unas anomalías en el número de cromosomas. Hemos dicho que teníamos 23 pares, 46 en total. Pues bien, cuando perdemos un cromosoma, estaremos hablando de una monosomía, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Turner, que seguro que os suena, 45X0. ¿Esto qué significa? Que en lugar de 46 tendremos 45 cromosomas por pérdida de un cromosoma X. O, por ejemplo, ganancia de un cromosoma. En lugar de tener un par, tenemos un trío. En el síndrome de Down, trisomía 21. Y en el de Klinefelter tendremos un cromosoma sexual extra, 47XXY. Y para finalizar, ya os dejo tranquilos, una pregunta Mir del 89, el síndrome de Klinefelter, de aquí que me interesa. No quiero que os sepáis las respuestas, de aquí quiero que os quedéis con este distractor. Síndrome de Klinefelter, cariotipo 47XXY, concepto hiperpreguntado en el MIR. Y bueno, chicos, espero que os haya servido esta clase. Muchas gracias por la atención y nada, mucho ánimo.